Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a un curso más de comunicación. Les saluda su profesora Lourdes Urtecho. Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema más de literatura, en este caso de la literatura del romanticismo. Muy bien, el romanticismo. ¿Qué características tendría la literatura del romanticismo? Como lo ves en la imagen, ¿cierto? Viene el nombre de romance, como su mismo nombre lo dice, de este tipo de literatura. Pues bien, vamos a ver la literatura del romanticismo. Esta literatura del romanticismo tuvo sus orígenes en Europa, ¿ya? En el Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu, movimiento artístico y cultural que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII como una reacción contra el racionalismo neoclásico. Estuvo representado por Gotthold Ephraim Lessing 1729 hasta 1781, por Friedrich Schiller, por Johann Gottfried Herder, por Johann Wolfgang Goethe y por Johann Georg Hamann. Ya todos estos representantes son europeos. Entonces, la literatura del romanticismo la podemos definir como un movimiento artístico y cultural que aparece en Europa alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué hechos ocurrieron en este tiempo? ¿Cuál fue su contexto histórico-cultural? Bueno, básicamente este movimiento artístico y cultural se da durante la Revolución Francesa, ¿ya? Ya sabemos que este es un acontecimiento de corte universal, ya no solamente para Europa, sino que trascendió a nivel de todo el mundo, ¿ya? Y por eso es parte de la historia universal. La difusión de los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Esos fueron los motivos en realidad que llevaron a esta Revolución Francesa, ¿cierto? La Revolución Industrial también se dio. Aquí en esta época se dan las campañas de Napoleón Bonaparte, la Guerra de Independencia de Estados Unidos y el auge de la pintura, la arquitectura y la escultura. Las características generales de este tipo de literatura del romanticismo, ¿ya?, son principalmente la exaltación del sentimiento y la pasión, de ahí su nombre, ¿no? Romanticismo, viene de romance, del amor, ¿ya? Entonces, de allí se dice que se exalta el sentimiento, ¿ya?, el amor, la pasión, el individualismo, la idealización de la naturaleza y admiración por el paisaje exótico y melancólico. Aquí se da también la valoración de la imaginación, la libertad de pensamiento y expresión sobre todo, ¿ya? El nacionalismo y el patriotismo y el afán por lo misterioso. Como pueden ver aquí en esta imagen que les he colocado, una representación de la Revolución Francesa. Muy bien, el romanticismo en el Perú. Ya, si bien es cierto, como anteriormente lo mencioné, esto es un movimiento social, cultural y económico también que nace, tiene sus orígenes en Europa, pero llega también hasta Perú. Obviamente tenemos que saber que nosotros tenemos, se podría decir, todo el sesgo europeo, ¿cierto? Todo lo que sucede en Europa de alguna u otra manera nos llega a nosotros, ¿ya? Entonces, como definición, el romanticismo en el Perú es un movimiento romántico, ya que llegó con cierto retraso, ¿ya? Pero al final llegó, no llegó en la época en la que se originó como en Europa, llegó un poco más tarde, pero llegó. Ya, los ideales eran el ideal de la libertad, el amor y el progreso, que dejaron los movimientos emancipadores y revolucionarios.
¿Se acuerdan del movimiento anterior a este que fue la literatura de la emancipación? Ya, muy bien, acá se refuerzan más estas ideas. En el plano literario, el romanticismo peruano se observó la influencia de Francia, Inglaterra y España, ¿ya? Recuerden que aún nosotros seguimos con el rezago, ¿ya? Como consecuencia obviamente de la colonización. Todavía no nos desprendemos de una manera total de los españoles. En cuanto a la forma y fondo, asimismo se evidenció un pesimismo y sentimentalismo exagerado. Según su contexto histórico-cultural, ¿ya? Aquí se da el triunfo liberal del año 1854, el nacionalismo de Ramón Castilla, ya estamos en esta época, en el año de 1797 al año 1867, y el combate de 2 de mayo del año 1866. Los temas, ya al igual que lo mismo que en Europa, se desarrollaron aquí los temas de el amor, el afán por la libertad, el culto a la naturaleza y la tendencia a revivir y rescatar los valores del pasado. Entonces, relacionemos, siempre yo les digo en cada clase de literatura, relacionemos siempre los temas, ¿ya? Entonces, la época del romanticismo o la literatura del romanticismo está, se podría decir, relacionada con la Revolución Francesa. ¿Y qué buscaban en la Revolución Francesa? La libertad, ¿ya? Las características literarias de esta época según su fondo, ¿ya? Aquí se da el énfasis en lo intimista, o sea, en la intimidad, lo sentimental y el individualismo. También se dan los temas nacionalistas y del patriotismo, y la admiración también por el paisaje exótico y melancólico. Estos eran sus temas de fondo. Y según su forma, aquí ya se da una introducción de estrofas nuevas, la aparición de la prosa poética, la innovación en la narrativa, en las tradiciones, ¿recuerdan? ¿Las tradiciones de quién? De Ricardo Palma, y el predominio de la musicalidad en los versos. Vamos a ver ahora a sus representantes. Tenemos como uno de sus máximas representantes a Ricardo Palma Soriano, ¿ya? Quien nace en Lima un 7 de febrero del año 1833. Ricardo Palma se dice que estudió en el Real Convictorio de San Carlos y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 1848 empezó su carrera literaria, según su propia confesión, formando parte del grupo después que él mismo denominaría la Bohemia de mi tiempo. Comenzó escribiendo poesía a la vez que ejercía el periodismo. Luego se desempeñó como contador en la Armada, pero fue desterrado a Chile en 1860 por el presidente Castilla. Ya él también se dice que participó en el combate de 2 de mayo. Al terminar la guerra, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, allí por lo que más se le reconoce, y por su infatigable labor de reconstrucción recibió el apelativo del bibliotecario mendigo. Es Ricardo Palma Soriano conocido con ese apelativo, ¿ya? El bibliotecario mendigo. ¿Y por qué? Cuenta la historia de que en el momento que Perú estaba en guerra, dicen de que destruyeron la Biblioteca Nacional, y entonces Ricardo Palma fue uno de los que ayudó a la reconstrucción de esta biblioteca, recolectando libros, iba pidiendo libros, y por eso se le conoce como el bibliotecario mendigo, porque siempre pedía, ¿no?, por estos libros para la reconstrucción de esta biblioteca. Un gesto bastante noble, ¿cierto? Bien, acá tenemos a otro representante también importante. Este de acá es Carlos Augusto Salaverry. También es peruano. Nace en Piura el 4 de diciembre. Sus padres fueron doña Vicenta Ramírez y el general Felipe Santiago Salaverry, quien lo llevó a Lima para educarse. Es considerado el mayor poeta del romanticismo peruano. Viajó con cargos diplomáticos por Europa y fue atacado por una parálisis y falleció en París el 7 de abril de 1891. Sus obras más principales en poesía son Diamantes y Perlas, sobre el amor y otros temas festivos, Albores y Destellos,
Cartas de un ángel, y en teatro hizo una obra denominada Atahualpa y el bello ideal. Y este es otro autor, ya este es otro personaje bastante representativo de esta literatura del romanticismo, que es Jorge Isaacs. Este nació en Cali, Colombia. Este es un colombiano. El 1 de abril de 1837 fue hijo de un judío, ¿ya? Su infancia transcurrió en la Hacienda del Paraíso, el cual enmarcó su mejor obra, María, de corte autobiográfico. María es una obra de este autor que la verdad que por un tema de tiempo de repente nosotros no vamos a alcanzar a leer, pero yo se las recomiendo, ¿ya? Esta obra es muy linda y sobre todo habla de experiencias propias y experiencias que se viven el día a día hasta ahora. Es una novela romántica, ¿ya? Que es considerada como la mejor novela del romanticismo hispanoamericano. Desarrolla el tema del amor truncado por la muerte. Posee elementos realistas identificados como la descripción detallada y regionalista de su tierra colombiana. Muy bien, entonces ya saben, el romanticismo, como su mismo nombre lo dice, habla de una temática de romance, del amor, ya, la libertad, la patria, lo nacional. Y los representantes ya sabemos que son Ricardo Palma Soriano, Carlos Augusto Salaverry, ambos peruanos, y Jorge Isaacs, colombiano. Muy bien, ahora sí, resolvamos las actividades. Espero que esta clase la hayan entendido por completo, y si no, ya saben que cualquier duda o consulta pueden hacérmelo por interno, o si no, volver a ver el video. Muchas gracias por su atención, chicos. Un abrazo.